Nunca juegues con los sentimientos de nadie, porque no sabes si la persona con la que jugaste está totalmente loca de remate, como lo está Mei, una chica introvertida que al no encontrar el amor sino burlas y desprecios, desata su furia interior guardada por años, convirtiéndose en una psicópata capaz de cometer los más horribles crímenes con sus tijeras y su máquina de coser. Si no puedes conseguir amigos, hazte uno. Este consejo que le dio su madre se lo tomó muy en serio Mei al descuartizar a sus víctimas y hacerse ella misma un compañero con el cual pudiera estar hasta que la muerte los separara. Mei se hizo un muñeco con las partes corporales que más le gustaba de sus víctimas. Mei la psicópata es una película que te recomiendo la veas, y en la descripción de este video y en el primer comentario fijo te voy a dejar el enlace para que disfrutes de Mei al terminar de ver este video. Mei la muñeca diabólica es mi recomendación del día de hoy porque es una película que pasó inadvertida a principios de los 2000, a pesar de haber ganado numerosos premios en festivales de cine independiente. Mei es una obra de arte del cine indie dirigida por Loki McGee, una película que sin dudas te hará reflexionar, ya que todos nosotros hemos conocido a alguna Mei en alguna etapa de nuestras vidas, y hasta quizá tú seas como Mei. Todos hemos sido Mei porque lidiar con el rechazo es parte de la vida. Hay que saber lidiar con el desamor y con el rechazo. De lo contrario, podríamos terminar como Mei, la muñeca asesina. La primera vez que vi este peliculón tenía como 17 años y sentí mucha empatía con Mei. Pensé que realmente la chica introvertida y con estrabismo era la verdadera víctima de la película. Sin embargo, volví a ver esta obra de arte ahora con un cerebro de 40 años y encontré muchas cosas que no había encontrado la primera vez que vi esta película de culto. Y te invito a que veas todo el video de inicio a fin porque te prometo que te vas a identificar con Mei, ya que todos alguna vez en nuestras vidas hemos sido tratados como la muñeca maldita. Mei nació con un defecto, nació con estrabismo en uno de sus ojos y desde pequeña los papás de Mei la hacían que se avergonzara de sus defectos. Los papás de Mei nunca la ayudaron, al contrario, le pusieron un parche de pirata y la alejaron de todos los niños, haciéndola sentir fea desde que era niña. A mi parecer, los papás de Mei tienen toda la culpa de haberla convertido en una bomba de tiempo psicópata. Mei es una película indie dirigida por Loki McGee. Este director me gusta mucho porque tiene una gran visión de la mente humana. Me gusta la película porque se nota el estilo también de Dario Argento, claro, sin llegar al nivel magistral de Dario Argento. La película tiene varias referencias al cineasta italiano, uno de mis cineastas de horror favoritos de todos los tiempos. A pesar de que en México y en algunas partes de la TAM el título de la película está traducida como Mei, la muñeca diabólica, no tiene nada que ver con títulos como Chucky o como el Puppet Master. No hay muñecos que caminan y matan. Aquí el asesino es un ser humano de carne y hueso, un ser humano resentido profundamente con la sociedad, perdida y sola en un mundo que no entiende y que llega a odiar con toda su alma. Un ser humano de baja autoestima pero muy inocente a la vez. La inocencia, sin embargo, no es excusa ni justificación para los horribles crímenes que Mei comete durante la película. Después de esta segunda vez que vi y analicé a Mei, llego a la conclusión de que el personaje principal es un monstruo, no una víctima. Una psicópata en potencia que solo necesitaba un gatillo, un trigger para desatar todo el odio arraigado durante toda su vida. Puede que en momentos Mei te llegue a simpatizar, pero te recomiendo que no te dejes engañar y profundices en la visceralidad de su personaje. Loki McGee logra su objetivo al polarizar nuestros sentimientos hacia Mei, porque durante la película sentimos varias cosas por el personaje principal. Vamos desde el sentimiento de la empatía hacia la lástima conforme avanza el film, y el final es uno de los finales más épicos en la historia de las películas de terror, te lo prometo. Mei es la ópera prima de Loki McGee, estrenada en el 2002 y protagonizada por una magistral Angela Bettis. Esta película, conocida como Muñeca Diabólica en México, es un viaje perturbador a la psique de una joven marcada por el aislamiento, la inseguridad y una desesperada búsqueda de hacer conexión con alguien. Mei es un personaje que te hará estremecer y quizá al mismo tiempo te haga sentir una empatía muy pero muy inquietante.
May nos presenta a May Dove Kennedy, una joven tímida y socialmente torpe que trabaja como asistente en una clínica veterinaria en Los Ángeles. Traumatizada por una infancia muy difícil, marcada por un ojo visco y el rechazo constante, May solo encuentra consuelo en Susie, una muñeca que su mamá le regaló con la frase: "Si no puedes encontrar un amigo, fabrícalo". A medida que May intenta conectar con las personas a su alrededor, como el mecánico Adam, interpretado por Jeremy Sisto, o su compañera Polly, interpretada por Anna Faris, su frustración y su soledad la llevan por un camino oscuro y violento, donde su obsesión por la perfección y la amistad toma un giro bastante macabro. May es un thriller psicológico con elementos de terror gore que se estrenó en el Festival de Sundance y ganó premios en Stitches, incluyendo Mejor Guión y Mejor Actriz para Angela Bettis. Aunque esta película no fue un éxito de taquilla, sí se ha convertido en un clásico de culto por su originalidad, su mezcla de humor negro y por su exploración profunda de la psique humana. La banda sonora, con artistas como The Brothers y la estética indie de los 2000, añaden una atmósfera única que combina lo perturbador con lo melancólico. El corazón de May es el verdadero protagonista de esta película y la interpretación de Angela Bettis es clave para entender su complejidad psicológica. Desde el inicio vemos a May como una joven atrapada en un ciclo de inseguridad y de aislamiento. Su infancia está marcada por el rechazo de sus compañeros y una madre castrante que la ridiculizaba por su imperfección física, por su ojo visco, y moldeó en ella una personalidad frágil pero profundamente anhelante de amor y de aceptación. La psicología de May es fascinante. May, como todo buen monstruo, lo único que quería era ser aceptada. May nunca aprendió a formar vínculos saludables. Su única amiga es Susie, la muñeca, que simboliza tanto su refugio emocional como su incapacidad para conectar con humanos. Esta relación con Susie, su muñeca, refleja un trastorno de apego muy grave, donde May proyecta sus emociones en algo que no puede rechazarla. La frase recurrente de May es: "Quiero que alguien me vea". Esto revela un deseo visceral de ser reconocida como persona, no como una rareza ni como un fenómeno. Y antes de continuar con el análisis de May, quiero pedirte que si eres de las personas que acaban de llegar a Crypto TV y aún no estás suscrito, suscríbete en este momento, toques la campanita y actives todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido. May idealiza partes específicas de las personas, como por ejemplo las manos de Adam, que se le hacen preciosas, o el cuello de cisne de Polly, porque las partes las ve como fragmentos de un todo perfecto que ella nunca podrá ser. Esta obsesión tiene raíces en su baja autoestima y en la presión de su madre castrante por ser perfecta. Psicológicamente, esto puede interpretarse como un mecanismo de defensa al deshumanizar a otros y reducirlos a partes. May intenta controlar un mundo que siempre la ha rechazado. A medida que sus intentos de conexión fracasan, May cruza la línea hacia la psicopatía. Sin embargo, Loki McGee y Angela Bettis logran que este descenso sea gradual y muy humano. May no es una villana caricaturesca. Sus actos violentos son el resultado de una mente fracturada por el dolor y por la frustración. La escena con los niños ciegos donde Susie se rompe es un punto de inflexión. La destrucción de su amiga desencadena una crisis que la lleva a construir una nueva amiga, Amy, con consecuencias aterradoras. Lo que hace a May tan fascinante es su inocencia y su candor. Incluso en sus momentos más oscuros, May conserva una inocencia que te desarma. Angela Bettis logra que sintamos lástima por ella, incluso cuando sus acciones son horrendas y despreciables. Esto refleja un tema central de la película. May puede ser que sí sea una víctima como victimaria, atrapada en una psique que no sabe procesar el rechazo. A diferencia de las típicas películas de terror slasher, May no depende de sustos baratos ni de un villano sobrenatural. El horror nace de la empatía. Entendemos por qué May llega a los extremos y eso es lo que hace esta película tan especial y tan inquietante. La película mezcla influencias muy claras de Darío Argento y de Carrie de Stephen King,
pero su enfoque indie y su humor negro la hacen única. Las escenas gore, especialmente en el clímax, son intensas, pero no son de a gratis, no son escenas gratuitas ni baratas. Cada acto de violencia está cargado de un significado profundo emocional. En esta película aparece Anna Faris y brilla en su papel como Polly, aportando un toque de comedia. A Anna Faris quizás la recuerdes en películas como Scary Movie, y May fue una de sus primeras películas. También encontramos aquí a Jeremy Sisto, que le da profundidad a Adam, el interés amoroso que no sabe lidiar con May. Me gustan mucho los personajes de Polly y de Adam. Los dos, a mi parecer, son igual de inocentes que May. Adam trabaja de mecánico, pero tiene el sueño de convertirse en cineasta. Es un gran fanático de Dario Argento, y Polly es de los personajes más inocentes y frescos que puedas imaginar. Es horrible cuando May asesina a Polly, la mera verdad. La muerte de Polly fue la muerte que más me dolió en esta película. Me encanta Anna Faris. Las demás muertes, la verdad, no me dolieron tanto como la de Polly. Esta película, aclaro, no es apta para espectadores sensibles o para los que prefieren el terror convencional. Esta película es para gente muy especial, con mucho estómago y con criterio amplio. No es apta para débiles intelectuales, lo aclaro de una vez. May es una joya del terror psicológico que te hará estremecer, reír y sobre todo pensar. La psicología de May, magistralmente interpretada por Angela Bettis, es un retrato devastador de cómo la soledad y el rechazo pueden transformar a una buena persona en un monstruo, pero también en una víctima a la vez. Si te gustan las películas que desafían las convenciones del terror y te dejan con un nudo en el estómago, May es imprescindible. Y hemos llegado al final de este videoprograma. Si quieres ver la película, te la voy a dejar en el primer comentario fijo en este video. Está en español y la puedes disfrutar si te da curiosidad de verla. Yo soy su amigo el Dr. Crypto y me despido de ustedes deseándoles lo mejor de la vida. Nos vemos en el siguiente videoprograma con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.